Así que esperemos el día de hoy poder avanzar este capítulo 13, que yo creo que será de bendición a cada uno de nosotros. Y bueno, hermanos, pues vamos a comenzar con oración. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Y pues vamos a orar, vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial. Bien, oremos. Padre, damos gracias en esta noche. Gracias por tus bondades, tu misericordia. Gracias por el amor que has mostrado para nosotros, para poder estar aquí hoy reunidos en tu nombre. Señor, este capítulo 13 que abordaremos en esta noche, sabemos que es uno de los capítulos más bellos que encontramos, hablando acerca del amor, hablando acerca de lo que implica el verdadero amor que proviene de Dios y el verdadero amor que debe ser manifestado entre nosotros como creyentes y seres humanos, porque tú has compartido este atributo con nosotros, lo has comunicado. Y por eso oramos por sabiduría, por dirección en este tiempo. Y oramos por la conexión que estamos teniendo, que sea estable y que todo salga bien, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que están conectados y por aquellos que verán más adelante también esta enseñanza. A ti damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, como podemos darnos cuenta, el encabezado que tiene este capítulo 13 o subtítulo es la preeminencia del amor. Y estamos hablando aquí nosotros precisamente de la importancia que tiene el amor en la vida del cristiano, en la vida del creyente, ya que sin amor nada somos, y es algo que vamos a descubrir a lo largo de este precioso capítulo. Y sobre todo entendiendo que este capítulo 13 se encuentra en el medio del capítulo 12 y 14, que nos habla acerca de los dones espirituales. Así que, como recordarán, el capítulo 12 que abordamos en las últimas clases, pues hablamos acerca de los dones espirituales, hicimos mención de los dones ministeriales que están en Efesios capítulo 4, 11 y 12, y hablamos de los dones generales o motivadores que se encuentran también en Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, los dones son eh, provenientes del Espíritu Santo. Explicamos y entendemos a la luz de las Escrituras que los dones aún permanecen, sin embargo, la operación de estos están sujetos al mismo Espíritu, quien es el que los da. Y por el otro lado, también entendemos que la manifestación o intensidad de los dones, pues se ha visto mermada por cuanto ya no existen los dones ministeriales de apóstol y profeta. Ya que entendimos esta parte, hermanos, ahora vamos a continuar en el capítulo 13, que justo el apóstol Pablo lo deja en el medio de la enseñanza de los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Bueno, antes de entrar a la lectura, hermanos, creo que es importante recordar que el amor es la esencia, es el vínculo perfecto que Dios nos ha dejado en su palabra para que nosotros podamos ser realmente ese uno en Cristo Jesús. Si no existe amor los unos por los otros, de nada sirve el decirnos cristianos, de nada sirve el llamarnos hijos de Dios, porque lo que Dios manifestó y mostró a través de Cristo fue su amor. Ciertamente, alrededor de este amor de Dios existen todas las doctrinas que conocemos, pero una de las realidades que no podemos hacer a un lado es que por amor Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Así que esta es una verdad fundamental para la vida del cristiano y nosotros no debemos de olvidar que como discípulos de Cristo debemos ser un reflejo del amor de Dios. Y Jesús mismo lo dijo, en esto se manifestará que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Así que el amor, hermanos, es una evidencia de que Cristo está en nosotros y el amor no fingido, porque el amor se puede fingir, el amor se puede de alguna manera actuar, se puede aparentar, pero el verdadero amor de Dios es un amor que se compromete a darlo todo sin esperar nada a cambio. Por lo tanto, nos dice así el texto, amados. Vamos a leerlo completo, el capítulo del 1 al 13, y lo vamos a estudiar verso a verso como lo venimos haciendo con el resto de la carta. Dice así la palabra del Señor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy.
Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bien, hermanos, yo sé que este pasaje es hermoso, es un pasaje muy conocido, es un pasaje que la mayoría de nosotros conocemos. Creo que la mayoría de nosotros lo hemos leído, si no es que todos lo hemos leído, y hemos de alguna manera, nos hemos hecho una idea de lo que es el concepto del amor divino, el concepto del amor de Dios, el concepto del amor cristiano y el concepto del amor que debe existir los unos por los otros. Sin embargo, si nos damos cuenta, el lenguaje que está utilizando el apóstol Pablo, principalmente en los primeros tres versículos, es un lenguaje que tiende a dar ejemplos a través de una hipérbole. ¿Qué significa hipérbole? Una exageración de las cosas. Es decir, el llevar las cosas a un ejemplo tal que sabemos que no es posible llegarlo a hacer. Por ejemplo, nos habla de que si él hablase lenguas humanas y a su vez angélicas y no tiene amor, viene a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Está hablando de elementos que no tienen sonido, que no dan la señal para el propósito que fueron creados y por lo tanto viene a ser un instrumento inservible. De la misma manera nosotros, mis amados hermanos, si no tenemos amor, pues de nada nos va a servir. Ahora, dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, este es uno de los debates que más se ha tenido dentro de la iglesia por los últimos 19 siglos en cuanto a qué se refiere Pablo a las lenguas angélicas. Creo que en cuanto a las lenguas humanas no nos queda a ninguno de nosotros alguna duda de lo que esto significa. Pero ¿qué quiso decir Pablo con las lenguas angélicas? ¿Será acaso que los ángeles tienen un lenguaje, un idioma que manejan entre ellos y que es un lenguaje e idioma desconocido para nosotros? Bueno, no podemos decir sí y tampoco podemos decir no, porque la Biblia no nos lo está especificando. Sin embargo, a la luz de los tres versículos y los ejemplos que está utilizando en el 2 y en el 3, al igual que en el verso 1, que a decir son los siguientes. Ejemplo número 1, si tuviera yo lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor. Ese es el primero. El segundo ejemplo que utiliza en el versículo 2, si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ese es el segundo ejemplo, nada soy. Y el tercero, hablando de las cuestiones materiales, si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, digámoslo, en sacrificio, y no tengo amor, nada me sirve, de nada me sirve. Entonces, los tres ejemplos que Pablo está utilizando o nos está presentando aquí a nosotros, una vez más, como lo dije en la introducción, es una hipérbole, es una exageración del lenguaje. En este caso, nosotros podríamos llegar a pensar que lo que está diciendo Pablo al utilizar el término lenguas angélicas es hablar de el control y el dominio de todo tipo de lenguaje e idioma que existiera en el universo. Eso es una expresión que quiere
utilizar como para decir, aunque yo hablara todos los lenguajes e idiomas que existen en toda esta creación, pero no tengo amor, nada soy. Esa es la postura más aterrizada que nosotros como iglesia podemos tener. Sin embargo, tampoco podemos negar que pueda existir un lenguaje angelical entre la comunicación de los ángeles. Ahora bien, ¿por qué nosotros podemos creer que los ángeles no manifiestan o hablan un lenguaje que nosotros no podamos entender? La razón es porque bíblicamente cada vez que un ángel se manifestaba o se le aparecía a un ser humano, le hablaba en un idioma o lenguaje que el ser humano podía entender, es decir, en el propio idioma del ser humano. Ya sea el ángel Gabriel hablando con María, ya sea el arcángel Miguel hablando con Daniel, ya sea el ángel de Jehová hablando con Abraham, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que nosotros vemos las manifestaciones y la interrelación entre ángeles y humanos, nos encontramos que el lenguaje o el idioma que se utilizó fue el lenguaje e idioma humano con el propósito de que fuese entendible. Ahora, sabemos nosotros por la narrativa de la carta de Pablo a los Corintios que él fue llevado al tercer cielo y que le fue dado ver cosas indecibles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aspectos y cosas que no son de esta creación y que por lo tanto no tienen explicación o que no hay manera de darle un ejemplo o una tipología para que nosotros podamos comprenderlo. Por el otro lado, podríamos llegar a pensar también que lo que se escuchó en ese lugar es algo que Pablo no pudo comprender y que por lo tanto no lo pudo explicar. Una vez más, mis amados, especularíamos en estos aspectos. Ahora, solo para resumir lo que el versículo 1 nos está diciendo, finalmente, el que exista o no una lengua angelical no tiene absolutamente nada que ver con la salvación de la humanidad en Cristo Jesús. Quiero dejarlo claro, hermanos, porque no es una doctrina que nos deba ocupar nuestra mente, corazón, nuestro tiempo, como para decir, es que ¿qué habrá querido decir Pablo con todo esto? La realidad, hermanos, es que es irrelevante en cuanto a la salvación de las almas. Pero lo importante es el propósito del por qué nos está dando ese ejemplo y del por qué nos está dando el ejemplo 2 y 3 también. En otras palabras, habla de dominar lenguaje e idiomas que puedan existir en toda la creación. Vamos a dejarlo así, porque los ángeles son seres creados. Entonces, supongamos que puede dominar Pablo todos estos idiomas, pero si no tiene amor, nada es. Por el otro lado, también nos dice, si pudiese entender todos los misterios, tener conocimiento, ciencia y la fe de tal manera que yo pudiese trasladar las montañas, pero no hay amor, tampoco nada soy. Y por el otro lado, el tercer ejemplo nos habla de lo material, la entrega del sacrificio de todos los bienes materiales que pudiésemos tener. Si yo doy todo lo que tengo, si yo mismo me ofreciera como un sacrificio vivo, pero no tengo amor, entonces nada soy. Mis amados hermanos, en lugar de enfocar nuestra mente y corazón en cuanto a qué habrá querido decir Pablo con todo esto, es más bien por qué usó Pablo este tipo de ejemplos. Y una vez más, la hipérbole o la exageración de estos ejemplos o el extremo de ellos nos lleva solo a considerar que Pablo quería decirnos lo siguiente: aunque pudiéramos lograr alcanzar el tener y hacer y dominar todas las cosas de esta creación, si yo no tengo amor, de nada me sirve y nada soy. Esa es la enseñanza principal que nosotros estamos encontrando en los primeros 3 versículos del capítulo 13. Y es la enseñanza que a nosotros nos apremia, es la enseñanza que nosotros necesitamos recibir de estos 3 versículos, hermanos. Ahora, yo quiero que notemos por un momento, ahora ya que vimos o profundizamos un poco en el versículo 1, veamos un poco el 2 y 3. El versículo 2 nos habla de profecía. La profecía, nosotros lo tenemos claro y entendido, que significa hablar la palabra, profetizar lo que está escrito en la palabra. Cuando la palabra de Dios habla de profetizar, está hablando de hablar la palabra. Y podrías pensar, ¿y por qué implica hablar la palabra? Porque la palabra es la palabra profética de parte de Dios. En otras palabras, si nosotros pretendemos que el profetizar es una adivinación, el auguro de lo que implica el futuro y ese tipo de expresiones, estaríamos nosotros
limitando la misma palabra escrita a que ésta no fuera autoritativa, completa y perfecta. Nosotros tenemos que entender, por lo tanto, que sí, y lo hemos explicado, y lo expliqué en el capítulo 12, entendemos que Dios puede comunicar o hablar algo a través de un sueño, una visión, una oración, que Dios puede traer una impresión en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando estamos adorando, orando o leyendo la escritura o escuchando una predicación, etcétera. Todo eso puede suceder, pero nunca en aspectos doctrinales, nuevas revelaciones, nuevas enseñanzas para la iglesia. Todo esto es importante, hermanos, por supuesto, porque debemos reconocer que la palabra de Dios, que es el canon, que es la Biblia, los 66 libros que tenemos tú y yo en nuestras manos con nuestra Biblia, es la palabra de Dios perfecta, inerrante, es decir, sin error, infalible y completa. Así que cuando profetizamos es cuando estamos hablando la palabra de Dios. En este momento, por ejemplo, cuando estamos citando las escrituras, estamos profetizando por traer o aterrizar este ejemplo que estamos dando. Ahora bien, Pablo, su idea es, bueno, si yo tuviese profecía, es decir, si yo tuviera revelación, palabra nueva, y entendiese todos los misterios, fíjense lo que está diciendo, la comprensión de todo lo revelado por parte de Dios y aún lo que Dios no nos quiso revelar. Prácticamente un escalafón abajo de Dios, solamente debajo de Dios, porque todos los misterios se me han revelado. Bueno, es una hipérbole, es una exageración, porque no hay ser humano que pueda tener la adquisición de todos los conocimientos de Dios y de todo el misterio. A su vez dice, y toda ciencia, todo conocimiento. Y agrega, y si tuviese toda la fe, hermanos amados, imagínense, nos está diciendo de tal manera que trasladase los montes. ¿Por qué está usando esa expresión Pablo? Porque Jesús en Mateo capítulo 17, versos 20 y 21, habló acerca de la fe que puede mover esas montañas, ¿verdad? Y cualquiera de nosotros pensaría, ok, entonces significa que sí podríamos decirle al monte Everest que se cambie de donde se encuentra en su posición geográfica y se mueva a un lado. Hermanos, no es lo que está queriendo decir ni nuestro Señor Jesucristo, ni lo que está diciéndonos tampoco el apóstol Pablo. Una vez más, una hipérbole, una exageración. Ahora, ¿hemos escuchado alguna vez que una montaña se ha movido por la fe de alguien? Pues la respuesta es no. ¿Tenemos algún testimonio bíblico, algún respaldo escritural de que bajo el ministerio de los apóstoles en el primer siglo, por la fe de alguno de ellos, una montaña fue movida de un lado a otro? La respuesta es no. Ahora, para Dios nada es imposible y si Él quiere mover una montaña lo hace. Ese no es el punto. Lo que quiero que entendamos es que nuestra fe debe de ser tal que podamos creer que esas cosas sucederían. Pero una vez más, regresando aquí al texto, solo estoy profundizando un poco, hermanos, para que podamos clarificar el por qué Pablo utiliza estos ejemplos. Por lo tanto, Pablo está diciéndonos una vez más, si yo tuviese revelación, si yo entendiese todos los misterios, si yo tuviese todo el conocimiento y si además tuviera toda la fe que es necesaria o de tal manera que trasladase los montes. Pero una vez más, el punto importante y el objetivo de nuestro hermano Pablo. Y no tengo amor, nada soy. Creo que nos está quedando la idea muy clara, hermanos, de lo que Pablo está diciendo. Y de igual manera, verso 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, es decir, un acto altruista, un acto generoso, un acto desprendido, un acto donde cualquiera de nosotros diría, hey, qué corazón tiene esa persona, mira cuánto amor, entre comillas, tiene por todas estas personas. Pero fíjense lo que nos está diciendo este texto. Y si entregase aún mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Significa que podríamos incluso tener actos piadosos sin un amor correcto. Wow, esto es impresionante, hermanos, porque nos está dando a entender que aún en nuestras dádivas y buenas obras puede haber hipocresía y falsos o correctos o incorrectas motivaciones, perdón.
Y esto es algo que debemos examinar, aunque no vamos a profundizar en el punto, pero lo está dejando entrever aquí el apóstol Pablo. Entonces, podemos tener este tipo de buenas acciones, buenos actos, sin un amor genuino, tanto por las personas como por el Señor. Así que una vez que termina estos tres ejemplos, hermanos, ahora nos da la definición de lo que es el amor de Dios, el amor bíblico, el amor real, genuino, que surge y emana de un creyente nacido de nuevo. Nosotros hemos escuchado expresiones que nuestro mismo Señor Jesucristo dio acerca de aquel que nace de nuevo, y es que de su interior brotarán ríos de agua viva. Nos habla a nosotros de una experiencia constante e ilimitada de la presencia del Señor en nosotros, manifestando amor, bondad, piedad, buenas obras, adoración, alabanza, etcétera, todo para la gloria de Dios. Pero el tema del amor es una de las constantes que en las mismas escrituras y sobre todo en el Nuevo Testamento se enfatizan, porque por naturaleza tu corazón y mi corazón es egoísta, es orgulloso, es soberbio y es ególatra. Nuestro corazón constantemente solo busca su propio beneficio. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero a su vez no hay cosa más engañosa que el corazón. Entonces, los aspectos que tienen que ver con el corazón, y no nos estamos refiriendo al órgano que bombea la sangre, sino todo lo que son los aspectos de decisiones, emociones y demás de la esencia de la persona, nosotros podemos comprender que si no hay un amor genuino en nosotros, no seremos realmente nada delante de los ojos de Dios. Cuando las expresiones de Pablo son nada soy o vengo a ser nada, etcétera, implica delante de Dios. No tendríamos valor alguno delante de Dios, aunque estuviésemos teniendo todo este tipo de manifestaciones extremas que leímos en los primeros 3 versículos. Así que, hermanos, de nada sirve que hagamos lo que hagamos si no hay un amor genuino en nuestro corazón. Es el resumen de los primeros 3 versos. De nada va a servir que tú y yo digamos ser de Cristo, digamos ser cristianos, digamos que nos congregamos, digamos que somos fieles seguidores del Señor Jesucristo y que diariamente nos instruimos en su palabra a través de devocionales, estudios como estos y demás, si no hay un amor real en nuestro corazón por el cuerpo de Cristo y aún por las personas que no conocen del Señor. Porque muchas veces nosotros los cristianos llegamos a pensar, bueno, con todo aquel que se diga hermano o hermana, bueno, vamos a tener cierto comportamiento. Hasta manejamos y dominamos nuestro lenguaje cristiano. Bendiciones, gracia y paz, Dios le bendiga, hermano. Todo ese tipo de expresiones. Y a los que no conocen del Señor, hasta les hablamos altivos, somos soberbios, somos groseros y diferentes tipos de cosas. Entonces, el apóstol Pablo nos está hablando de que el cristiano es un ser integral, es un ser que ha sido realmente transformado y renovado, si no es que la palabra correcta y lo vamos a usar, regenerado por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, el comportamiento que debe de manifestar el verdadero cristiano es la definición del amor que vamos a ver a continuación. Dice así, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ok. Cada vez que leemos este pasaje o escuchamos este pasaje en una boda, en un aniversario de boda, solemos decir, ay, qué hermoso es el amor. Es decir, idealizamos el amor. Y de alguna manera nosotros pensamos, ay, es que ese es el amor que Dios tiene por mí.
Ese es el amor que yo siento del Señor cuando Él me consuela, cuando Él me abraza, cuando Él está ahí conmigo en medio de las tristezas, en medio de una situación de tensión, de estrés o de enfermedad. El Señor siempre está ahí con ese amor, como lo dice en Corinto, porque el Señor ama incondicionalmente y él nada espera de mí a cambio, sino que yo venga a Él y me refugie en sus brazos. Y qué hermoso, ¿verdad? Es todas este tipo de expresiones. O cuando hablamos de una boda, un matrimonio, se expresa esto, pero se queda solamente como una utopía, es decir, como un inalcanzable, solo como un, eso es el amor. Pero cuando realmente nos detenemos a considerar lo que Pablo nos viene diciendo, no solo en los primeros 3 versos con las hipérboles que utilizó o las exageraciones en los ejemplos, sino cuando nos viene hablando también todo el capítulo anterior acerca de los dones, lo que Pablo nos está diciendo es, no importa el don, el talento o ministerio que tengas, si no eres capaz de amar así como lo acabamos de leer, nada somos. Así de sencillo. Entonces, cuando leemos del versículo 4 al versículo 8, no es para que idealicemos el amor y digamos qué hermoso es el amor. Es para que entendamos que Dios nos está diciendo, cristiano, cristiana, debes de amar así. Wow. Eso es algo bueno, hermanos, porque entonces ya nos da un parámetro de cómo es realmente el amor al prójimo. Yo no sé si lo recuerdan, pero si no, lo vamos a recordar en esta noche. Jesús resumió la ley y los profetas en 2 grandes mandamientos. El primero de ellos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo dice, semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces nos detenemos solo a pensar, bueno, pues no le hago a mi prójimo lo que no quiero que me hagan. Una especie de frase como nuestros héroes mexicanos, ¿verdad? El derecho al respeto ajeno es la paz. Ahí la dejamos, no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo, llego a la congregación, si no me hablan, yo no hablo, si no me hacen caso, pues yo tampoco tomo en cuenta. Y entonces tomamos ese tipo de expresión y pensamos que en nombre del amor no nos estamos metiendo en ningún problema. No es lo que Dios nos está pidiendo aquí. Nos está pidiendo un amor intencional, nos está hablando de un amor práctico, nos está hablando de un amor que busca realmente amar y reflejar a Cristo en toda acción. Entonces es un amor intencional. Él no te está pidiendo que te reserves, que te aísles, que te pongas en un rincón de la congregación y que a ver si alguien te saluda, entonces ya sonrío y doy un abrazo. No, sé intencional, ve tú y ama. Si te dices cristiano, si te dices hijo e hija de Dios, tú tienes que ser alguien que muestre el amor de Dios en todos los aspectos. Entonces Dios está esperando, en primer lugar, que el amor que tengas sea sufrido, en otras palabras, que sea capaz de darlo todo sin reserva y que seas capaz de darlo todo aunque no te lo estén dando a ti. Porque quiero que medites por un momento en lo siguiente. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo les hago una pregunta. ¿Acaso realmente Jesús recibe el amor de su iglesia que Él nos ha dado a nosotros? ¿Realmente es proporcional? Quiero que lo medites por un momento. Realmente el amor que tú le das a Dios, a su obra, a su sacrificio expiatorio, al evangelio, al servicio, a todo lo que implica la obra del Señor, ¿es proporcional a lo que Él hizo por ti en la cruz? Si somos honestos, la respuesta es no. Y creo que todos responderíamos eso. Ahora bien, entonces Cristo nos está mostrando cómo es el amor que nosotros nos debemos de manifestar. Es un amor que está dispuesto a dar cuando no está recibiendo. Es un amor que está dispuesto a sacrificar su propia comodidad y a dejar ese lugar de confort y decir, no importa si yo no lo recibo, yo lo tengo que dar.
Porque inmediatamente nosotros pensamos en Romanos capítulo 5, verso 8, donde nos dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Entonces tenemos la capacidad de amar porque Dios está en nosotros. Y esa frase, hermanos, es importante entenderlo porque Gálatas 2:20 es uno de los versículos clave para la comprensión de nuestra identificación con Cristo. Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiero que medites por un poco en esa expresión. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, todavía en este cuerpo débil, caído, con una naturaleza caída y pecaminosa que lidia y batalla con el pecado, lo que vivo ahora en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Constantemente encontramos un amor sacrificial en Cristo. Y por lo tanto, la misma palabra del Señor nos dice que el que dice que le conoce o que anda con él o anda en él debe andar como él anduvo. Y mismo apóstol Pedro nos dice que él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, hermanos, si nosotros nos detenemos por un momento a considerar esto, nos damos cuenta que es muy probable que la manera en la que hemos demostrado el amor los unos por los otros no ha sido el amor bíblico, sino ha sido un amor condicional. Un amor que está condicionado a si me aman, amo. Lo mismo puede suceder en el matrimonio, puede suceder incluso con los hijos, aunque de manera natural hay ese amor, aún así hay condicionantes. Pero lo peor de todo es que puede existir incluso de parte nuestra ese amor para Dios. Si las cosas están saliendo como yo espero, entonces, Señor, te alabo, te glorifico, te exalto y te amo con todo mi corazón. Pero cuando las cosas incluso van bien, nuestro corazón se tiende a enfriar. Y dices, espera, ¿cómo? ¿Qué no se supone que cuando nos alejamos? No, incluso puedes estar cerca del Señor y cuando las cosas están bien, cuando todo está bien, ¿qué crees? Tu corazón se enfría porque dejas de tener necesidad de orar. No hay por qué orar, todo está bien. Y comenzamos con las oraciones mecánicas, repetitivas. Y eso, hermanos, es una evidencia de que no hay un genuino amor para Cristo. Ahora bien, nuestro amor por la iglesia, nuestro amor por los hermanos. No me refiero al edificio, no me refiero a la congregación como asamblea. ¿Cómo está mi amor por aquellos con los que me reúno el día del Señor para adorar a Cristo? ¿Cuál está siendo mi corazón? Así que el amor, en primer lugar, es sufrido, como lo acabamos de explicar. Es bueno, es benigno. Es un amor que ofrece cosas buenas. Es un amor que emana de un corazón bueno. Ahora, un corazón bueno es un corazón regenerado, un corazón que busca agradar a Dios en todo lo que hace. También el amor no tiene envidia. Aquel que realmente ama podrá cumplir lo que dice el apóstol Pablo al hablar del cuerpo de Cristo, que cuando un miembro del cuerpo recibe honor, el resto del cuerpo se goza con él. Y que cuando un miembro del cuerpo padece, los demás se duelen con él. Si yo no tengo amor o si soy envidioso, por ejemplo, y no quiero que a otros les vaya bien, no quiero que otros tengan cosas o no quiero que otros tengan lo que yo tengo, entonces, mis amados hermanos, realmente mi corazón y mi amor no están manifestando la presencia de Dios en mi vida. Están revelando una vida carnal, una vida mundana, una vida materialista, una vida completamente egoísta. Así que el verdadero amor no tiene envidia. Y este es uno de los, digamos que como un termómetro que nos va a ayudar a evaluar cómo está siendo nuestro amor. Cuando no tenemos ese tipo de prejuicios, cuando otro hermano u otra hermana está siendo honrada por parte del Señor en alguna cuestión ministerial o en algún otro asunto familiar y demás.
Y también vas a notar que realmente en tu corazón hay un amor genuino cuando a alguien del cuerpo de Cristo le salen las cosas mal o le va mal o padece alguna necesidad, porque te vas a doler juntamente con esa persona. Esa es una de las evidencias de que el amor de Dios está en nosotros, hermanos. Quiero que notemos lo que voy a decir. Cuando no soy indiferente al dolor ajeno, entonces voy por buen camino. Implica entonces que el amor de Dios está manifestando y revelando en mi corazón. Como lo hemos citado, hermanos. Es como cuando nos congregamos, nos reunimos el día del Señor, termina el tiempo de la congregación y no sé absolutamente nada de nadie de la iglesia hasta el próximo domingo. No oro por ellos, no me preocupo por ellos, no estoy de alguna manera interesado en ellos. No hay manera, no hay amor, hermanos. Entonces, el cuerpo de Cristo se reúne y el cuerpo de Cristo debe discernir las necesidades que hay, porque el mismo cuerpo se debe edificar los unos a los otros. Voy a citar un ejemplo. Podríamos esperar a que haya un llamamiento de oración de parte de los pastores desde el púlpito para entonces orar por alguien. Pero ¿y por qué no ruego, oro y pido al Señor que me guíe hacia alguien que tenga alguna necesidad para poder orar por ellos? Por ejemplo. Entonces nos estamos limitando porque en nuestro amor está siendo corto, no está realmente teniendo el alcance que tendría que tener en el Señor. El amor no es jactancioso, el amor no se jacta de nada, es decir, no se eh, evalúa a sí mismo como superior a los demás. El amor realmente es como Pablo nos lo enseña, considerar a los demás como superiores a ti mismo o prefiriéndonos los unos a los otros. Por lo tanto, una de las maneras para manifestar el amor del Señor es cuando nosotros estamos dispuestos a ceder incluso nuestro lugar o posición en algún asunto para que otro miembro del cuerpo sea beneficiado. Y si todos nosotros tenemos ese tipo de sentir, entonces realmente existirá humildad y amor dentro del cuerpo de Cristo. Entonces son enseñanzas, hermanos, que si las vamos revisando como lo estamos haciendo ahora, porque es la intención de estos estudios, nos vamos dando cuenta que no son palabras ociosas, no es solamente un relato poético, no es solo así como, ¿qué más digo? ¿Qué más digo? ¿Qué otra frase bonita podría yo colocar aquí? No, hermanos, es realmente inspirado por el Espíritu Santo con el propósito de que podamos entender la amplitud del amor de Dios y la amplitud del amor que nos ha sido dado para amarnos los unos a los otros. Tampoco se envanece, no es vanidoso, no es presumido, por decirlo así, sino que realmente tiene empatía en todos los aspectos. Una de las cosas en las que debemos de crecer es en la humildad. Y Dios nos ayude en esto, hermanos, porque de esa manera podremos realmente manifestar un verdadero amor, un genuino amor de parte del Señor. No hace nada indebido. Lo piensa dos veces antes de hacer algo que podría lastimar a alguien más. Esto lo podemos aplicar, por supuesto, desde el matrimonio. Antes de hacer algo, tú debes considerar si eso puede herir o lastimar a tu cónyuge, si tu pareja se puede lastimar por eso que vas a hacer o decir. De la misma manera debes hacerlo en extensión hacia los hijos, seres queridos y, por supuesto, la iglesia. Entonces, hermanos amados, reconozcamos esto, que no debemos hacer nada indebido cuando hay un amor verdadero. El amor verdadero, hermanos, no va a procurar irse más allá de las relaciones que debemos de tener como iglesia. El verdadero amor se va a limitar a lo que es un amor puro, limpio, bueno de parte del Señor. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con esto porque también en las manifestaciones del amor debemos de ser respetuosos de las otras personas. Cuando vamos a manifestar el amor a una hermana en Cristo, tenemos que hacerlo con mucho respeto y con cierto distanciamiento. Y sobre todo si somos hermanos casados y bueno, también los solteros es la recomendación. Y de la misma manera, las hermanas, si van a manifestar alguna evidencia de amor en el Señor hacia alguien dentro de la iglesia, deben tener mucho cuidado y respeto, sobre todo considerando si son personas casadas.
Estas cuestiones, hermano, no las debemos omitir y probablemente digan, bueno, ¿eso qué tiene que ver, pastor? Pues tiene que ver mucho, porque por un lado somos llamados a manifestar el amor, pero por el otro lado tenemos que también tener cuidado y ser respetuosos porque la carne es débil y el diablo anda suelto, hermanos. Entonces también tenemos que discernir este tipo de detalles cuando estamos hablando acerca del amor para no excedernos en las manifestaciones de esto, sino ser cuidadosos, respetuosos, sin mostrar empatía, cariño y respeto, pero siempre con los cuidados pertinentes. Asimismo, dice, no hace nada indebido, algo como lo que acabamos de citar. A su vez, no busca lo suyo. Una vez más, el amor genuino es un amor humilde. Un amor que está dispuesto a ceder lo que le corresponde, pero con el propósito de que otro se vea beneficiado. Este precioso amor es el que debe existir, por ejemplo, en el matrimonio, una vez más. La mayoría de los que están aquí están casados, estamos casados, y este es el tipo de amor que Dios espera que exista. Por eso es uno de los pasajes utilizados en las bodas, pero es importante explicar estos términos. Yo sé que en una boda no nos vamos a poner a explicar cómo lo estamos haciendo ahorita, no está haciendo en una boda un tiempo de estudio expositivo, pero es importante entender el por qué se lee o se relata este pasaje en una boda. Asimismo, hermanos, no se irrita, es paciente. El amor genuino y verdadero entiende que hay carencias y que hay limitaciones y que por lo tanto no se enoja, no se está airando, sino que realmente permanece constante. A su vez no guarda rencor. El verdadero amor no guarda rencor. Esta parte es importante, hermanos, porque yo creo que todos nosotros hemos ofendido o nos han ofendido. Todos hemos sido partícipes de este tipo de situaciones emocionales y sobre todo, ahora específicamente hablando, dentro de una iglesia, una congregación cristiana. Incluso hay muchas personas que a lo largo de su vida pueden llegar a salir de alguna iglesia porque salen como lastimados de ese lugar, por ejemplo. Entonces, salen lastimados, salen heridos, pero no salen sanados. Y si llegan a una iglesia nueva, por ejemplo, y no externan lo que hay en su corazón, es muy probable que aún en esa nueva iglesia, aunque en ese lugar no los lastimen, aún así todo sean muy sensibles hacia lo negativo por la cuestión que están cargando en su corazón y comienzan a observar y ver todo mal, todo mal, todo mal. ¿Por qué? Porque los corazones no han sido sanados. Entonces es importante, hermanos, no guardar rencor los unos contra los otros, no guardar rencor, por supuesto, entre esposos, no guardarnos rencor entre familia y tampoco guardarnos rencor como cuerpo de Cristo. Si somos humildes y maduros, enfrentaremos las cosas, pediremos perdón, hablaremos de frente y Dios concederá que los corazones sean sanados. Pero qué importante es entender que no debe guardar rencor el verdadero amor que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia. A su vez, no se goza de la injusticia. En otras palabras, cuando están habiendo injusticias, en lugar de decir, ah, qué bueno que le está pasando, no, hermanos, un verdadero amor es honesto y no se goza cuando hay injusticia, cuando las cosas no están siendo justas. Y por lo tanto, ese corazón va a amar y va a buscar la consolación o el consuelo de aquel que está padeciendo esto. O por el otro lado, en su propio corazón no va a estar lidiando con la cuestión de que hubo alguna injusticia sobre esa persona, sobre ti mismo, y por lo tanto no estarás de alguna manera, junto con el anterior, guardando algún rencor por lo que sucedió. Así que no se goza de la injusticia y esto va de la mano con el cierre de este verso, más se goza de la verdad. Entonces el verdadero amor no es hipócrita, no es falso, no es mentiroso, sino que se goza en la verdad, en todo lo que tenga que ver con la verdad. A su vez, y para concluir este punto, todo lo sufre, y la palabra todo es todo, hermanos. También todo lo cree,
Es un amor inocente. Es un amor que es capaz de volver a creer aun cuando fue lastimado. Cuando un corazón ha sido dañado, pero restaurado por el Espíritu Santo, entonces es capaz de volver a tener credibilidad en el amor. ¿Qué les parece? Todo lo cree. Qué importante es poder tener eso. También todo lo espera. Todo lo espera. Y todo lo soporta. Es decir, no se cansa de amar. Y sea cual sea la situación, el verdadero cristiano no se debe cansar de amar. Ese es el resumen que Pablo nos da aquí, hermanos. Ese es el punto. No debemos cansarnos de amar ni de hacer el bien, como dice también la Escritura. El amor nunca deja de ser, versículo 8. Ahora está hablando de la preeminencia, de la importancia, como dice el título de este encabezado en la Biblia, del amor. Porque el amor nunca deja de ser, el amor no tiene caducidad. No es una, es como cuando nos decimos sí en el altar, en el matrimonio. No es, tenemos que recordar que es en la enfermedad, en la salud, en las buenas, en las malas, en la abundancia, en la escasez. Es decir, siempre vamos a amar. Así que el amor nunca deja de ser. El amor de Dios por nosotros nunca va a dejar de ser. Y por lo tanto, el amor entre los miembros del cuerpo de Cristo tampoco debe de cesar. Pero, fíjense lo que nos dice a la luz de lo que veíamos en el versículo 2. Pero las profecías se acabarán. En otras palabras, llegará un momento donde vendrá lo eterno, perfecto y el cumplimiento de todo lo que está escrito en este libro. Sin importar la posición escatológica que tú y yo podamos tener, es decir, la creencia de lo que sucederá en el futuro. Hay una verdad que nos une a todos, los verdaderos cristianos, y es que Jesucristo vuelve por su iglesia y que estaremos con él para siempre. Eso no lo podemos hacer a un lado y es la promesa que tenemos de parte del Señor. Eso significa que llegará un momento que todo lo que está escrito en este libro que conocemos como la palabra de Dios ya no nos será necesario porque estaremos con él. Ya no tendrás tu Biblia en tus manos, ya no estarás en el cielo y, a ver, abran sus Biblias en tal capítulo. Y eso ya no va a suceder. Estaremos con el Señor, estaremos en su presencia, nos estaremos gozando con Él. Por eso nos dice que las profecías se acabarán. Y por supuesto está dando a entender el apóstol Pablo en este aspecto, en este punto, por inspiración del Espíritu Santo, que iba a llegar un momento que el canon de las escrituras se iba a cerrar. O sea, que Dios no iba a estar hablando siglos tras siglos, tras siglos, tras siglos. Ese es el objetivo, el punto del que está diciéndonos Pablo. Pero el amor continúa. Las profecías cesaron, claro. Vamos a hablarlo en el término de las revelaciones de la palabra de Dios ya están completas. Esas profecías ya cesaron. Si lo quieres ver también como en el día de hoy, profetizando a través de predicar la palabra del Señor y el evangelizar utilizando textos bíblicos, también va a llegar un momento que va a cesar. Va a llegar un momento que ya no va a haber evangelismo, va a llegar un momento que ya no va a haber cultos en iglesias locales, porque estaremos ya en la presencia del Señor. Así que cualquiera que sea de esos aspectos, es la interpretación de las profecías se acabarán. Una vez más, y cesarán las lenguas. Bueno, si lo queremos ver desde la perspectiva glosolalia, que implica dialectos, idiomas o lenguajes, implicaría entonces que cuando estemos todos nosotros en el cielo, todos vamos a tener un mismo lenguaje. Vamos a verlo así. ¿Cuál se va a hablar? Pues yo creo que español, es muy bonito, hermanos. Bien. No tomen eso como dogmático, hermano, van a decir, no, dijo el pastor que se va a hablar español en el cielo. Bien. Entonces, cesarán las lenguas y también la ciencia, el conocimiento que tenemos en este mundo va a acabar. Pero claramente está diciendo el amor nunca deja de ser. Entonces es el objetivo principal de la iglesia, amar y ser amados, es decir, reflejar a Cristo en todo lo que Él nos pide.
Ahora, el amor de Cristo se manifiesta en muchas formas: disciplina, corrección, trato, convivencia, todos los aspectos. Bueno, esa parte es entendible, pero el punto al que queremos llegar es que el amor verdadero y genuino de parte de Dios no va a cesar, este va a continuar. Y luego el versículo 9 al 12 nos habla precisamente de que este periodo de tiempo va a terminar y que va de la mano con lo que acabamos de ver en el versículo 8. Dice, porque en parte conocemos. Eso significa, mis amados hermanos, que en los 19 siglos que la iglesia ha tenido pie sobre esta tierra, ningún teólogo o erudito bíblico ha tenido todo el conocimiento pleno de la sabiduría de Dios. Nadie. Nadie puede dominar y conocer todos los misterios de la palabra del Señor, por muy gran teólogo que éste sea. Pero lo que sí podemos saber es que conocemos en parte. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que no podemos alcanzar todo el conocimiento bíblico? Yo creo que sí. Humanamente hablando, podemos conocer la Biblia. Y hablando humanamente me refiero como seres humanos, no con el intelecto humano. Necesitamos al Espíritu Santo, que quede claro. Pero el punto al que me refiero es que humanamente podremos llegar a conocer a profundidad los misterios bíblicos. La respuesta es sí, porque en este libro que conocemos como Biblia, Dios solo ha revelado en parte, es decir, una muy pequeña parte de todo su misterio, gloria, grandeza y poder. Así que eso es lo que conocemos en parte. ¿Por qué conocemos en parte? Porque Dios solo reveló lo que él quiso revelar. Vamos a dejarlo así. Mas cuando venga, bueno, y también dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, claro, porque hay cosas que Dios ha reservado en su sola potestad que no podemos predicar, que no podemos decirlas. Podemos especular, pero no las podemos asegurar. Así que en parte conocemos y en parte profetizamos. Versículo 10, mas cuando venga lo perfecto. El apóstol Pablo tiene en mente la glorificación y el estar en la presencia del Señor. Es cuando viene la perfección y la plenitud de todas las cosas. Cuando venga lo perfecto, cuando esta creación sea destruida por el fuego, cuando vengan nuevos cielos, nueva tierra y todo el estado eterno esté delante de nosotros, entonces, ¿qué dice aquí? Entonces lo que es en parte se acabará. Y nos pone un ejemplo muy práctico, Pablo, de su niñez. Y no, bueno, no solo, no es su niñez, sino que quiere utilizar este ejemplo de un niño, aunque él se pone en primera persona, para que podamos entender que cuando uno es niño, no conoce todas las cosas y que a medida que creces dejas de ser lo que eras de niño y ahora adquiriste por el crecimiento y madurez mayor conocimiento. Por eso dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. En otras palabras, el creyente, mientras está en la tierra, con la limitada capacidad que tiene y con la revelación en parte que Dios dio de él a través de las escrituras, aunque con lo que él reveló es suficiente para entender quién es él, su grandeza, dominio y poder, aún así, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En otras palabras, cuando seamos glorificados y perfeccionados, conoceremos entonces las cosas en toda plenitud y decir, esto significaba aquello, esto se dijo por lo otro, esto es lo que Pablo quiso decir, porque todo nos será revelado. Ahora, verso 12, vemos por espejo, es decir, una imagen que puede ser distorsionada, dice oscuramente. Mas entonces, ¿cuándo? Cuando venga lo perfecto, veremos cara a cara. Es decir, veremos la esencia de las cosas tal cual son. Vamos a verlo así. El Antiguo Testamento era sombra, tipo y figura. Nuevo Testamento, el cumplimiento de todo aquello. Pero la eternidad es el cumplimiento de todas las cosas. Vamos a verlo así. Es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Ahora vemos así, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, dice Pablo, pero entonces conoceré como fui conocido. Todas las respuestas que en ocasiones no tenemos porque la Biblia no las da, seguramente las tendremos en aquel momento. Pero quizá ya en ese momento, ¿qué más da esa respuesta? Lo más importante y lo más maravilloso es que estaremos con el Señor. Y ahora, versículo 13, cierra con algo que en teología se conoce como la triada divina. Y ahora permanecen, la fe, la esperanza
y el amor. La fe es necesaria ahora. La fe ya no será necesaria en el cielo. La fe ahora es necesaria porque vivimos por ella y no por lo que vemos. En el cielo viviremos por lo que vemos y no por lo que creemos, por decirlo así, porque ya estaremos allá, ya estaremos en el cumplimiento de todo. Ya no tendremos que creer sin ver, sino que veremos y por lo tanto creeremos, por decirlo de alguna manera. Así que, hermanos, ahora permanece en la fe, permanece en la esperanza bienaventurada del regreso de Cristo, la esperanza del saber que su obra se está perfeccionando en nosotros, la esperanza de saber que este mundo impío y caído será juzgado y todo lo que le puedas llamar la esperanza futura que nos da la palabra de Dios. Y tercero nos dice que permanece el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, fíjense hermanos, es el amor, es el amor. Fue el amor lo que motivó a Dios a enviar a su Hijo unigénito. Fue el amor lo que llevó a Cristo a la cruz. Y por lo tanto es el amor lo que debe ser manifestado entre nosotros, porque eso es lo que nos hace más como Cristo. Cuando amamos, cuando perdonamos, es cuando más nos parecemos al Señor. Por lo tanto, el amor debe de ser algo que debe permanecer en nosotros y que debe cultivarse y preservarse todos los días en nuestras vidas con el propósito de que el Señor sea glorificado en cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, el amor es de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Gloria al Señor, mis amados. Pues gracias a Dios por este tiempo, por este estudio. Ruego a Dios que haya sido de bendición y de aprendizaje. Una vez más, gracias por su tiempo, su disposición. Que Dios los bendiga grandemente junto con sus familias, que pasen una bonita noche allá en Alemania, que tengan un bonito día. Y pues que Dios los guarde grandemente, amados hermanos. Gracias por su tiempo, su paciencia, su disposición, porque en ocasiones como la semana pasada no pudimos estar aquí presentes, pero gracias por estar una vez más el día de hoy. Que Dios los bendiga. Gracia y paz. Gracias y paz. Gracias, buenas noches. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones, pastor. Descanse. Bonita noche. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Igualmente a todos, que Dios los bendiga y bonita noche. Gracia y paz. Buenas noches. Dios bendiga. Igualmente, hermano Hugo, saludos hasta Chihuahua.